A partir de las 12 ya son buenas tardes. Ah, sí, eso es en Alemania, en Italia, no lo sé. Allá los obispos alemanes decían esto. Buongiorno. Buongiorno. Pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa para escuchar las impresiones del señor Cardenal Arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, para hablarnos sobre las impresiones de la elección del nuevo pontífice. Bueno, pues estamos muy contentos, tenemos Papa de nuevo, Este vacante ha durado 2 semanas, no ha llegado, 2 semanas escasas. El cónclave pues se ha terminado en el segundo día, como muchos esperábamos y pedíamos. Hasta lo hacíamos buscando intercesores en la familia franciscana, San Antonio de Padua, que es un gran intercesor para resolver problemas de todo tipo, y también en fin, la tarea de que el conclave pues dure poco. Han sido, por tanto, 2 días, el quinto escrutinio, el Papa había sido ya elegido. Nos alegramos mucho, por lo tanto, por esa razón, que es una razón de fondo que tiene que ver con la vida de la Iglesia, con la unidad de la Iglesia, con la fecundidad de su presencia y de su acción en la sociedad y en el mundo. Nos alegramos también porque se ha demostrado de nuevo como la comunión y la católica. El católico tiene un significado primero que es universal, pues se ha mostrado y se ha expresado con claridad y yo diría hasta con belleza, la belleza que viene de la profesión de la fe en Jesucristo, el enlazar a los hombres, los pueblos con el amor de Cristo, que tiene su expresión también en la forma como está ahora configurado el Colegio Cardenalicio, que es un cuerpo pues muy internacional. La palabra internacional pues hay que usarla porque no tenemos otra mejor para expresar una universalidad que trasciende límites de naciones, límites culturales, y que se funda en una unidad de espíritu, una unidad de fe, una unidad de profesión de la fe en Jesucristo como marco y como incluso más como fórmula para concebir la vida y para vivirla. El colegio somos 105 cardenales, los electores hemos sido pues electores venidos de todos los rincones del mundo. No hay ninguna parte del mundo donde la Iglesia no viva y en esa Iglesia no haya un obispo que haya sido nombrado cardenal y que no forme parte del colegio cardenalicio. La Iglesia, por lo tanto, ayer, a través de la elección del Papa, se ha mostrado como es, una comunión de iglesias, la unión de la Iglesia universal, que reconocen en el obispo de Roma el sucesor de Pedro y, por lo tanto, el pastor de todos los pastores, el pastor de todos los fieles, y que se alegra muchísimo por tener de nuevo pastor, obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal. Es un Papa, se ha elegido el nombre Francisco, la primera vez en la historia que eso ocurre. Es un Papa que no viene de Europa, que viene de América, Papa que viene de la América hispana, que habla español, por lo tanto de América que fue evangelizada por la Iglesia de España, no por España en el sentido político, geopolítico y geocultural de la expresión, sino por la Iglesia que vivía y que vivió en España desde el comienzo de la historia del cristianismo, de la predicación de los apóstoles. Nuestra tradición nos lleva hasta Santiago Apóstol, y pues que llevó el Evangelio a América y también lo llevó a Argentina, y hace 500 años más o menos, pues de esa Iglesia ha sido ayer elegido el Papa, nuevo Papa para toda la Iglesia universal. Era arzobispo de Buenos Aires desde el año 1997, arzobispo coadjutor, después del año 1998 arzobispo ya titular, cardenal desde el año 2001. Su relación con España además es muy profunda desde el punto de vista de la Iglesia y de la historia de la Iglesia, porque es jesuita, es padre además, una figura de jesuita en la que su labor de formador de jóvenes jesuitas, tanto intelectualmente como espiritualmente, le ha ocupado muchos años de su vida. De jesuita que fue director de ejercicios espirituales, muy conocido y muy apreciado, que dirigió espiritualmente a muchas personas de toda vocación y de toda procedencia, seglares, religiosos, obispos, sacerdotes.
fue director de nuestros ejercicios espirituales para los obispos españoles en enero del año 2006. Yo después tuve ocasión de conocerlo un poco más de cerca en la visita a Buenos Aires en ese año 2006, invitado por distintas instituciones de la Iglesia en la Argentina, y su relación, por lo tanto, con España es por esa vía de la vocación de jesuita y de haberla vivido a fondo, muy a fondo, pues muy honda. La elección de su nombre, del nombre Francisco, pues tiene también que ver con esa historia suya de joven universitario que termina su carrera de química, que se hace sacerdote, pero pronto se hace jesuita, novicio, etcétera, que hace todo el itinerario de la formación de la Compañía de Jesús, la marcada por San Ignacio, y que, en fin, le lleva hasta la forma después de vivir su sacerdocio y de vivir, creo yo, en su espiritualidad de fondo también sus años de obispo y sus años de arzobispo de Buenos Aires y de cardenal de la Iglesia. En la historia de la vocación ignaciana, pues hay el recuerdo que algunos jesuitas lo han puesto ayer de relieve, de ese momento de su conversión después de San Ignacio, de la conversión de San Ignacio, después de su herida y de su pierna maltrecha, después del asedio a Pamplona, donde él se entretenía con las novelas de la época, ¿no?, los libros de caballería, pero también le dieron la historia de santos de la época, Flor Santoro. Ayer se encontró con San Ignacio, con la figura de Francisco, y decía, bueno, ¿y por qué no puedo yo ser como San Francisco? No debo de ser yo como Francisco. Pero después le venían de nuevo las tentaciones, los libros que traen una novela, pero después, en fin, al final se impone la novela o la historia real de los santos, y también de San Francisco. Un hombre que se desprendió de todo, absolutamente de todo, para seguir al Señor. Un joven de familia rica, que lo pasaba bien, etcétera. Pues todo eso lo deja por seguir al Señor, hasta la radicalidad de que él mismo se ve llagado, como se vio, pues, imitando o sintiendo y viendo físicamente ese momento final del desprendimiento nacido del amor de Cristo, que es el de la cruz. Bien, pues esa elección de ese nombre, pues naturalmente es significativa, no se puede ignorar, ¿no? Y yo pienso que tiene que ver mucho con la línea de renovación de la Iglesia que se inicia en el Vaticano II, que se continúa a través de los pontífices, de los grandes papas del Vaticano, post-Vaticano II, la última de Benedicto XVI, y que tiene mucho que ver con ese decir a Cristo, decir sí al Evangelio por encima de cualquier cosa, ¿no? Yo pensaba esta mañana en la meditación del libro de los ejercicios de San Ignacio, los 3 grados de humildad, que son los que debe de aspirar a vivir el que quiera ser cristiano profundamente. El primero, el segundo y el tercer grado de humildad de San Ignacio es el que te exige que quieras más pobreza que riqueza, deshonor que honor, sufrimiento que salud, muerte que vida, hasta que te asemejes completamente a la figura de Cristo clavado en la cruz. Pues yo creo que el Papa tiene eso un poco en la mente, sin duda ninguna que lo tiene. Pero en fin, se quedó en Santa Marta. Pues no le he visto. Ayer, hombre, tuvimos cena con él hasta todo. Fue un poco tarde. En el anterior cónclave el Papa es elegido en el 4º escrutinio, y en este cónclave en el 5º, un escrutinio más. Por lo tanto se prolongó el tiempo del desarrollo de la votación del cónclave, y luego pues todo eso que hay que preparar, ¿no?, del humo, el humo blanco, y después hay la celebración de forma muy sencilla. Pues se canta el Te Deum, los cardenales cantan el Te Deum con el Papa. Antes se le pregunta si acepta, qué nombre se impone, y luego ya entran los ceremonieros y se hace el Te Deum. El Papa fue después a orar a la capilla de San Pablo, a la capilla paulina, y luego rezamos todos el final del acto. Fue todo muy religioso. Y es muy difícil
con categorías e imágenes de este mundo, del puro mundo político o social, pues entender un cónclave, y entender también cómo al final se elige el Papa y cómo se acoge la elección, por supuesto con muchísima alegría por parte de todos. Y luego también pues viene el saludo al Santo Padre. Si éramos todos, nos hablábamos hasta una hora antes, media hora antes, como hermanos, con las mismas responsabilidades. Desde ese momento ya, aunque él ha querido hacer, subrayando mucho la fraternidad con nosotros, tanto es así que me han dicho, yo me he visto que se bajó a Santa Marta de San Pedro en uno de los pulminos esos donde nos llevaban y traían desde la casa donde vivíamos a la Capilla Sistina. Yo me fui a pie, porque para lo poco que se pueda andar aquí, pues aunque llovía, cogí un gallego, no tiene miedo al agua, por lo tanto un paraguas malo que no sirve para mucho, ¿no? Estos paraguas que les llamo yo egoístas, que ni siquiera cubren a uno, no he visto. Después en el comedor sí. Empezó tarde la cena para lo que es para España, no, a las 9 España es pronto, pero aquí es muy tarde, y eran ya a las 11 y todavía aquello no se terminaba, con un cierto nerviosismo de los hermanos alemanes que no están acostumbrados a cenar a las 9 de la noche. Mi hermano alemán me decía a mí, pero bueno, pero ¿cuándo vamos a terminar? Digo, mira, tienes que acostumbrarte a que los horarios de Buenos Aires son muy parecidos a los de Madrid, y los de Madrid a los de Buenos Aires, y menos a los de Berlín. Así que, amigo, aquí hay que colocarse a la altura de las circunstancias históricas, ¿no? Sí. ¿De? Ron Reports. Claro, es que habláis en inglés y ya uno no entiende, ¿no? Sí, sí. Ya. Hombre, ha pedido una oración, ha pedido que se rezase por él, por el Santo Padre. Fue muy religioso el acto de ayer, yo creo que el más religioso de los que se recuerdan en la historia de esas apariciones de los papas en el balcón de la logia de San Pedro. Pues me figuro, no tengo yo información precisa, pero por ahí andaba el Monsignor Genswein, que es el prefecto de la Casa Pontificia ahora, y el secretario del Papa. Eso con toda seguridad lo hará. Probablemente lo primero que haga. Bueno, primero fue a ir a visitar a Santa María la Mayor, no Salus Populi Romani. Esa nota mariana la puso con una intensidad, como quizá, no sé, Juan Pablo II, que también la puso, yo creo, desde el primer momento de su salida al balcón de la plaza de San Pedro, el famoso Totus Tuus de Juan Pablo II. Sí. Desconocidísima. Sobre todo como pues, se ha puesto gafas, ahora ya no hay quien la conozca. A ver. Quería preguntarle cómo ha venido usted del Pues con un ambiente, como todos los cardenales, de mucha oración, de responsabilidad, de sentirnos responsables de un momento muy decisivo siempre en la historia de la Iglesia cuando se produce, y con la particularidad en este caso de que el anterior Papa pues cesó en su ministerio por resignación, es decir, no por fallecimiento, y con alegría, con una serenidad y muy fraternalmente. Si esa gente pudiera vernos, pero no se puede, pues les llamaría muchísimo la atención. Digo, pues no están haciendo ahí conciliábulos, una esquina, otra, papá. Pues no, oiga, no, pues. Sí. Sí. Mi pregunta es, a todos nos ha cogido un poco por sorpresa la elección de este Papa. De hecho, los titulares de hoy en todos los periódicos eran sorpresa, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes estén tan engañados? Pero es que quizá los medios de comunicación se autoengañan. Entonces, pues eso tiene mal remedio. El proyectar categorías de análisis políticos, sociológicos y culturales, simplemente humanos, a un acontecimiento como este, la vida de la Iglesia, pues no es ponerse en el sitio justo para tener después encontrar la perspectiva y el horizonte debido. Entonces, pues, se falla. Ya sé que no nos van a sacar planes de cónclave porque no lo voy a hacer, pero en todo caso
O sea, estos días se está diciendo que ya en el anterior cónclave... Pues esa pregunta pues es inútil hacérmela porque no la voy a contestar, ¿no? Habría que intentar. Sí. Sí. José de la razón. Dos preguntas. Una, en el dato personal que creo que ha tenido en algún momento de hablar no solo de este, sino en anteriores ocasiones con el entonces cardenal Bergoglio, ¿cómo es de cerca, cómo es en las distancias cortas? Y dos, intuyo que estará contento de que el nuevo Papa haya estudiado la cardenales. Bueno, hizo la tercera aprobación, pero estudiar no, la tercera aprobación. Bueno, estoy contento porque tenemos Papa, estoy contento porque tenemos este Papa. Yo le traté bastante, vamos, y es una persona muy simpática, un hermano, muy sencillo, muy... Bueno, pues muy del estilo de, creo yo, de la forma y modo de vivir el ministerio episcopal después del Vaticano II. Él con una... pues muy amable, también muy amable, muy... pues me parece bastante a Benito XVI en esto, en el estilo de cercanía, y luego pues de una gran autenticidad personal. Sí. Ya, yo hablaba con él como un compañero, bueno, querido, ¿no? Sí. José Manuel. Sí. Señor, ¿qué sintió en el momento en que le preguntó el Camarlengo que es... No el Camarlengo, el cardenal obispo más antiguo, porque el cardenal decano no entró en el cónclave porque había cumplido ya los 80 años, fue el cardenal rey. Cuando le preguntó cómo lo mismo cae... No. Y él dice... Franciscos. Hizo una explicación, que no sé yo si puede decir, cuando la diga la Santa Sede, pues ya la dirán. Ahora yo no me atrevo a decirla. Una explicación sencilla y que reflejaba muy bien lo que él sentía. En España se está especulando con a qué San Francisco se refiere. No, a Francisco de Asís. No hay alusión ninguna a Francisco Javier. Ninguna. A Francisco de Asís, claramente lo ha hecho. Y la explicación está en lo que yo os decía hace un momento, de que es que la historia de la conversión de San Ignacio de Loyola, la figura de San Francisco de Asís fue absolutamente decisiva. No para hacerse franciscano, sino para fundar la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús se funda con un espíritu de desprendimiento total, incluso en relación con la obediencia al Papa. El jesuita va a donde le envíe el Papa, sea donde sea, y tiene que dejarlo todo, como Francisco Javier. Desde el punto de vista, por lo tanto, de la relación de los dos nombres, hay que, diríamos, subrayar lo hondo de la experiencia espiritual que subyace tanto a la figura de Francisco de Asís como a Francisco Javier. ¿Francisco Javier qué hace? Pues lo que hizo San Francisco de Asís, de otro modo. Él era un buen estudiante, un brillante estudiante en París, lo deja todo. Ignacio le dice, oye, tú por mucho mundo que quieras ganar, si pierdes tu alma, ¿a dónde vas? Se hace jesuita, y no solo se hace jesuita, hace la gran aventura de irse al Asia de misionero, dejándolo todo, absolutamente todo. En ese sentido, el nombre